Feliz Día del Padre. El día de hoy quisiera tratar contigo un tema sumamente importante porque, como sabemos, estamos festejando en este mes el Día del Padre y seguramente muchas mamás estarán preparando una sorpresa. Eso espero, que mi esposa al menos sí lo está haciendo conmigo, y también los hijos en agradecimiento, porque el agradecimiento ante todo debe ser la actitud de los hijos. ¿Qué es lo que pasa el día de hoy en relación al Día del Padre? Quizás estemos preparando una comida, una cena, unos regalos, pero a ti como papá que me escuchas, me gustaría hacer esta reflexión de convertirte en el héroe de tu casa. ¿Cómo ser un buen padre? Allí te va el secreto. Para ser un buen padre, tienes que ser antes un buen esposo. Sí, señor. El día de hoy no voy a hablar de lo bondadoso que es ser padre, ser esposo, que las mujeres nos valoren. No. El día de hoy yo quisiera que reflexionáramos sobre lo que significa ser esposo, por lo tanto, ser papá el día de hoy. Las mujeres sabemos que cuando escogen a un compañero de vida, escogen a una persona que le agrada la vista, que sea simpático, que sea alegre, que tenga valores, que tenga visión, que sea psicólogo, fontanero, cocinero, que sepa lavar trastes y una lista enorme. Es más, casi todas las mujeres piden un Indiana Jones para maridos. Pero henos aquí, yo no soy un Indiana Jones, soy Marco. Pero he aprendido que para ser un buen esposo tengo que valorar algo bien importante, que es amar. Amar a mi esposa para que mi hijo o mi hija aprenda a amar de verdad. Que el día de mañana mi hijo sepa ser un buen esposo porque encontró en su padre un modelo de ser esposo. Que mi hija escoja un compañero de vida porque encontró en su padre un modelo de un buen esposo. ¿Cómo ser el día de hoy un buen esposo para ser un buen padre? Yo te daría estos 3 consejos. Primero, un buen esposo es el líder. Y cuando hablo al líder no se refiere a ciertos esquemas que nos hemos encontrado en la cultura actual de machismo, mujeriego, el que manda, el que aquí se truenan los dedos y se hacen lo que yo digo porque lo digo yo. Aquí mi chicharrones truena, como se dice popularmente. Ese no es el tipo de hombres que necesitamos, el que golpea a su esposa, el que no está atento a sus hijos, el que llega del trabajo cansado, entra, agarra una chela, se sienta a ver la televisión. Eso no es ser un buen esposo, ni mucho menos ser un buen padre. Líder es aquel que sirve. ¿Cómo? ¿Servir yo? Sí, servir. ¿Cómo vas a servir a tu esposa? Servir a mi esposa, ¿cómo? Primero, comprendiendo a tu esposa. Segundo, ayudando a tu esposa. Y 3, comprometiéndote con tu esposa. Allí te va. ¿Cómo vas a comprender a tu esposa? Ama y da la vida por ella, incluso aunque te cueste la muerte. ¿Cómo? ¿Morir yo? No. A lo que me refiero es que muchas veces tendremos que renunciar a muchas cosas porque queremos abonarle a su alcancía del amor. ¿Cómo la voy a abonarle? Escúchala. Nuestras esposas necesitan que las escuchemos. Que les digamos de repente piropos. Oye, qué guapa estás, qué bien te queda este color, qué padre te ves, aunque a veces pareciera que no, pero hay que sacarle lo bonito de las cosas, el cariño, el afecto, el abrazo, el beso, el mensajito, que cuando estés con ella no estés con tu celular, quítalo, porque ellas necesitan que tú las comprendas, darles tiempo. Segundo, amando. ¿Cómo vas a ser un buen esposo para amar? Amar significa donación, compromiso, decisión, dar y recibir, y a veces dar sin recibir. La vas a amar en aquello que tú sabes que ella necesita de ti. Necesita un sostén económico, necesita también no solamente la parte económica o protectora, necesita un papá comprometido con sus hijos, necesita un papá que le dé afecto, necesita un esposo que le dé tiempo para conversar, tiempo para que ella se relaje, tiempo para que tú la comprendas en sus gustos, en sus deseos, en sus sentimientos. Si está cansada, de repente darle un masajito. Si de repente ya no puede con las labores que tiene la casa o porque trabaja, que tú estés allí para colaborar junto con ella. Eso es amar. Obras son amores y no buenas razones. Amar en la fidelidad. No pongas en riesgo tu amor. ¿Cuántas veces por conversaciones, por Facebook, por mensajes, una compañera del trabajo, alguien que conocimos por la calle, vamos poco a poco dividiendo nuestro corazón y no le estamos entregando completamente el corazón a nuestra esposa? Y por eso hay que descubrir el por qué te enamoraste de ella. Amarla no es golpear, amarla es darle un beso, amarla no es gritarle,
Amarla es dialogar, llegar a acuerdos. Amarla no es imponer tu propia opinión, tu propio juicio. Amarla es llegar a un momento en que a veces tú tengas que ceder, a veces ella tendrá que ceder. Y aquí llegamos al tercer punto: compromiso. ¿Cómo? Con la educación de tus hijos. Se ha quedado un poquito en nuestra cultura que la educación académica y emocional y otras cosas solamente es la mujer quien se encarga. ¿Y dónde queda el varón? Solamente en la parte de ser proveedor económico. No. Tienes que comprometerte a proveer a tu familia, sí, en lo económico, pero también en la educación de tus hijos, y no solamente en lo académico, sino también en su parte emocional. Qué tan importante es que tú colabores junto con tu esposa en la educación emocional de tus hijos, en la parte psicológica, en la parte social, pero también comprometerte en conocer a tu esposa en estos aspectos, en la parte psicológica, saber cómo se siente, cómo está, en la parte emocional, sacar siempre lo mejor de ella, no lo peor. No le digas sus defectos, dile aquello que sí tiene y dile todas aquellas cosas que puede mejorar. Comprometerse implica toda la persona. Y quisiera cerrar esta breve reflexión. Hay más puntos por los cuales reflexionar, pero ser un buen esposo es aprender a amar como Dios ama. Sí, aprender a amar como Dios ama. Ahí está nuestro modelo. Así que para celebrar el Día del Padre, te doy estos puntos, tómalos como checklist para que entonces sí, no solamente te conviertas en el héroe de tus hijos como un buen padre, conviértete en el héroe de tu esposa para que siendo buen esposo, entonces seas un buen padre. Nos vemos.